hoy nos visita María Eugenia del Sart, es trabajadora social, y ya está con nosotros Nair Santana Jay y también Valentín Ibarra, que estaremos todo el programa hablando de una serie de problemáticas que tienen que ver. Bueno, buenos días para todos y gracias por el espacio nuevamente. La verdad es que lo que venían conversando en la primera parte del programa tiene estrecha vinculación con la propuesta de, no solo en la intervención de hoy, sino con la de toda la columna en general, digamos, a lo largo del ciclo, sí, que vamos a proponer. Cuando lo pensábamos, y casi espontáneamente el título de la columna surgió y le pusimos tecnologías del cuerpo en clave actual o tecnologías del cuerpo en clave del siglo XXI. El título puede parecer un poco de ciencia ficción, y un poco lo es también, porque esta propuesta tiene mucho que ver con la ciencia ficción y con no tanto, y esos límites que están completamente desdibujados entre la realidad concreta, lo que podemos llamar realidad concreta, y una realidad virtual, imaginaria, o literalmente de ficción literaria, digamos. La pregunta que nos va a guiar a lo largo de toda la columna es si cada uno de nosotros podemos considerarnos de manera verídica, digamos, un hombre, un Homo sapiens, en aquella definición, digamos, canónica, en aquella definición conservadora que podemos encontrar en muchísimos libros de antropología, de biología, y la respuesta es que no, digamos. Vamos a adelantar ya la definición que vamos a dar y que nos va a guiar a lo largo de todo el ciclo, y que por distintos autores, de distintas situaciones, de distintos acontecimientos, vamos a ir desentramando o tratando de desentramar a lo largo de las columnas. Si pensamos en el proceso de hominización, es decir, en aquel proceso en el que el hombre se empieza a separar de los monos, o desde que el hombre es hombre, estamos hablando de entre 5 y 7 millones de años atrás, todos los cambios evolutivos en las subespecies de hombres, de homínidos en realidad, ha venido dándose de una manera natural. ¿Y qué queremos decir con natural? Bueno, que si nos remontamos a este linaje del Homo sapiens actual hacia atrás, vamos a encontrar una cadena más o menos ordenada, más o menos, digamos, secuenciada, aún con sus contradicciones, aún con sus faltas de respuestas todavía, aún con sus eslabones perdidos. Vamos a encontrar un encadenamiento que tiene que ver con desapariciones y marchas y contramarchas en este proceso evolutivo, pero que se van a dar mediante desenlaces, una sucesión de desenlaces, todos naturales. Probablemente muchos tengan que ver con los factores de la adaptabilidad de los cuerpos a las geografías, a los climas, a procesos de deshielo y de hielo, a las distancias, y otros factores, pero todos de manera más o menos natural. El Homo sapiens llega hasta acá hace 200.000 años en esta cadena, pero la pregunta que va a guiar a toda la modernidad temprana, desde el Renacimiento en adelante, es ¿cómo podemos hacer? Y esto tiene estrecha vinculación con lo que decía nuestra invitada anterior, respecto de cómo el capitalismo fue trabando una relación siempre conflictiva con el cuerpo y con el sujeto, y cómo fue siempre necesario una articulación de elementos, en este caso inventos, artefactos y demás que el hombre fue creando para encontrar más y mejores niveles de potencia, niveles de productividad, niveles de eficiencia en el cuerpo. Y notamos el Renacimiento como un punto central, digamos, porque es un proceso de enorme expansión en cuanto a la investigación, al desarrollo científico, especialmente porque el cuerpo deja de ser un templo en términos religiosos, doctrinales, y se empieza a hacer estudios respecto de, disección de cadáveres, estudios comparados entre animales y el hombre, autopsias. Esto permite una enorme cantidad de conocimientos, y a partir de eso, personajes como Leonardo da Vinci, van a articular su genio creativo
con artefactos que van a desarrollar mayores potencias. En este caso, qué sé yo, se me viene a la mente la creación de un planeador, que fue el prototipo del helicóptero actual, un telescopio y un microscopio al mismo tiempo. Podemos pensar en términos modernos y contemporáneos, podemos pensar en un audífono, en anteojos, podemos pensar en un montón de prótesis, complementos, suplementos, que van a siempre estandarizar el desarrollo del cuerpo. Con fines, con arreglo a el desarrollo productivo, digamos, ¿no? Esos son los cuerpos que le importan al mercado. Si hay cuerpos que le importan al mercado, bueno, quiere decir que hay otros cuerpos también y que van a presentar una resistencia a este cuerpo, y esa resistencia se va a generar siempre de manera conflictiva con esta sociedad mecanizada. Pero lo que veníamos nombrando de la modernidad temprana, digamos, tiene un salto, y quise resaltar la palabra mecánica, articulación mecánica, porque estos elementos son todos precibernéticos, digamos, son anteriores al siglo XX, y eso marca una distancia, porque estos artefactos van a marcar tanto técnicamente como filosóficamente una distinción enorme con el siglo XX a la actualidad. Y eso es de que los elementos tienen una distancia de su creador. Siempre se va a poder marcar la distinción entre la cosa y el hombre. Estos artefactos van a poder simular, van a poder imitar y van a poder desarrollar las capacidades de los órganos humanos, pero siempre articulados, digamos, desde afuera o mecánicamente. El siglo XX, que es un siglo catastrófico y todos vamos a poder coincidir en eso, trae consigo, bueno, un periodo de extrema guerra, digamos, que se inicia muy temprano con la Primera Guerra Mundial, continúa con la Segunda Guerra Mundial y continúa con la carrera espacial y la Guerra Fría. Estos tres periodos, que se corresponden al mismo gran acontecimiento, digamos, van a desarrollar una serie enorme de invenciones que van a desarrollar y que se van a implementar en el organismo humano de una manera totalmente distinta. A partir de ahí, en la década del 60, aparece por primera vez en una ponencia académica en Estados Unidos, y luego lo levanta el New York Times, la palabra cyborg. Esto está enmarcado dentro de estudios médicos, es una ponencia académica, repito, que está enmarcada en estudios médicos en el marco de la carrera espacial en Estados Unidos. Un cyborg es un organismo, una máquina y organismo al mismo tiempo, un híbrido. Por eso es cyborg, porque es la contracción de dos palabras, organismo cibernético, y se trata de un nuevo paradigma de hombre, podemos decir, un salto evolutivo distinto. Se trata de una disputa entre fronteras entre la ciencia ficción y la realidad concreta. El cuerpo del siglo XX, de finales del siglo XX y del siglo XXI, expresa la alusión nietzscheana de aquella que dice: no soy un hombre sino un campo de batalla. Aquí no hay un soplo creador, ni un regreso al polvo, ni lamentos por el paraíso perdido. El cyborg emerge, para bien o para mal, desde los escombros de la modernidad. Nosotros somos la distopía. Una distopía, digamos, es si el paraíso, el Edén, es la utopía, es la perfección, bueno, la distopía es la ruina, y nosotros somos hijos de esa ruina que viene y que sobreviene a la Segunda Guerra Mundial. Estas alusiones están plagadas a lo largo de todo el siglo XX en la ciencia ficción, pero ya vemos cómo se van a ir agenciando en el cuerpo y van a ir determinando las relaciones sociales, y viceversa. Las relaciones sociales van a determinar los cuerpos y los cuerpos las relaciones nuevas, y siempre de manera más o menos conflictiva, porque aquí en este periodo la armonía se ha perdido completamente en función de la productividad. La medicina moderna está llena de estos organismos, de acoplamientos entre lo viviente y el artefacto, cada uno de ellos concebido como un objeto codificado y tipificado. Es una ficción que abarca la realidad. Desde finales del siglo XX, repetimos, todos somos una quimera,
un híbrido prefabricado. Si nos vamos a la acepción de la palabra quimera, vamos a encontrar que dice, por un lado, dice que es un sueño o una ilusión que se persigue, que es muy probable e improbable su concreción. Pero una segunda acepción dice que una quimera es un monstruo fabuloso que se representa con cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de dragón. Es decir, nosotros nos vamos a inclinar por la segunda acepción, y nos preguntamos nuevamente, ¿qué tan seguros estamos de que somos 100% Homo sapiens en su definición canónica? ¿Acaso no somos productos de monitoreos prenatales, de píldoras, de sueros, de complejos vitamínicos, de mediciones, de protocolos, de estadísticas? Nuestro cuerpo, va a decir Paul Preciado en un apartamento en Urano, ahora recientemente publicado, está atravesado por máquinas, productos, instrumentos, aparatos, trucos, prótesis, redes, aplicaciones, programas, conexiones, flujos de energía, flujos de información, interruptores, llaves, fronteras, lógicas, equipos, etcétera. Una larga lista de etcétera. Estas nociones están fuertemente vinculadas con el modo de producción capitalista a partir de una lógica excluyente de la funcionalidad y de la productividad. Son los cuerpos que importan al mercado. Entonces repetimos, si hay cuerpos que le importan al mercado, se van a generar otros cuerpos que se van a ir agenciando en un proceso casi infinito y semiótico de resistencia, adaptabilidad, agotamiento, vitalidad, que como venían diciendo en la parte anterior del programa, es un proceso que es singular y colectivo al mismo tiempo. El cuerpo y su identidad en permanente construcción son una imagen condensada de la imaginación y de la realidad. Ambos unidos estructuran la transformación histórica actual. Según la tradición de la ciencia, de la política occidental, una tradición enraizada en el capitalismo racista y esclavista, dominado por la idea de progreso, de la apropiación de la naturaleza como un recurso de producción de la cultura y de reproducción del hombre, esta relación entre la máquina y los organismos vivos ha sido y es una relación de guerra, porque no es armónica. La idea de progreso moderno se derrumbó hace rato, tal vez, repetimos, con su punto máximo en el Holocausto y en las bombas atómicas que dieron por Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki, que dieron la estocada final de la Segunda Guerra Mundial, o el cambio del rumbo, por lo menos, de la guerra. Estas dos catástrofes son las que van a marcar el horizonte actual de la humanidad, y con un resurgir de los humanismos y demás, no podemos negar de que todas las generaciones que venimos a partir de ahí en adelante somos hijos de la distopía, digamos, somos hijos del derrumbe del ideal humano, y eso es nuestra marca, de nuestro sello, digamos, eso es innegable. Entonces el problema principal que va a tener el sujeto, el cuerpo del siglo XXI, ya lo mencionamos, nosotros somos los hijos bastardos del militarismo del siglo XX. Entonces, ni el lenguaje, ni el uso de las herramientas, ni el comportamiento social van a lograr establecer una separación ya, digamos, entre lo humano, lo animal y lo virtual y lo mecánico. Mucha gente ya no siente la necesidad de tal separación. Además, las nuevas generaciones parecen tener incorporada la idea de que todo es híbrido, todo es líquido, todo está en una especie de escala de grises. De tal modo, por ejemplo, los movimientos de defensa de los derechos de los animales no niegan irracionalmente la singularidad del hombre, sino que dentro de esta hibridación total, digamos, no reconocen una distinción entre especies. Eso no significa negar la singularidad del hombre, pero sí niegan la superioridad total, digamos. La segunda distinción que se hace es la que existe entre los organismos humanos y las máquinas. Las máquinas precibernéticas ofrecían este dualismo que decíamos al principio, que articulaba en un diálogo filosófico entre el hombre y la cosa. Y hoy básicamente las máquinas están mucho más vivas que el hombre, y el hombre mucho más inerte que las máquinas. Bueno, a lo largo de la columna vamos a tratar de ir desarticulando y desentramando todas estas relaciones. Nos vamos a familiarizar con autores, con conceptos como, qué sé yo, Donna Haraway, Paul Preciado y un montón de sucesos que se fueron dando del siglo XX, de mitad del siglo XX en adelante, y que fueron construyendo esta relación para nada casual entre el hombre, la cosa y los otros mundos, qué sé yo.
Sí, muy interesante. Todo el tiempo mientras desarrollabas esta temática, Valentín, pensaba en la velocidad en la que se han dado estos sucesos, esta relación entre lo humano y las máquinas, porque yo recuerdo en mi juventud estaba El hombre nuclear, La mujer biónica, que eran series que planteaban cuestiones de ciencia ficción. Después ya vino Robocop, que era otra forma también de pensar en la metáfora de las políticas de seguridad, cómo encontrar a alguien que pudiese ser muy eficiente. Hoy hablábamos de la eficiencia con María Eugenia, en custodiar y vigilar a la sociedad. Y hoy realmente esta figura del cyborg, que como bien decía, son todas metáforas de guerra que se trasladan a la sociedad, ¿no? Incluso la moda, con la guerra del Golfo, el otro día hablábamos con Nair, se pusieron de moda la ropa camuflada, todos esos desfiles previos a y durante la guerra del Golfo sobre todo, se comenzó a hacer la ropa y los accesorios camuflados y esta vestimenta que se relaciona con los uniformes de guerra. Hay toda una fascinación por los uniformes de guerra, y también en Alemania con los uniformes que usaban los nazis, que también hay desfiles de moda que están utilizando eso. Y el otro día, viendo Deutsche Welle, el canal alemán, hay una gran preocupación en Alemania por el rebrote del nazismo, del neonazismo, y hay una alerta nazi muy fuerte hoy en Alemania a raíz de cómo se van consolidando estos partidos de extrema derecha. Entonces todo esto está relacionado, no es que la tecnología es neutral y es una tecnología híbrida, sino que tiene un contenido también ideológico. Lo que pasa es que este proceso, me gusta hacer énfasis en eso, se generó especialmente en la Segunda Guerra Mundial con una proliferación, y que esto ya venía desde finales del siglo XIX, también debemos decirlo, digamos, sí. Una proliferación enorme de arsenal bélico, que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y la devastación de la humanidad, digamos, en términos en nuestra era, hubo que volcar toda esa investigación, todo ese conocimiento. Recordemos que los nazis, pero no solamente los nazis, sino los ejércitos aliados y el ejército ruso también, hicieron grandes y sendas investigaciones biológicas y biotecnológicas, utilizando a seres humanos como conejillos de India. Todo ese conocimiento, digamos, mal gestado, y después, para bien o para mal, fue volcado al uso civil y al uso del mercado. Y esto necesariamente se fue desarrollando, qué sé yo, como el agua cuando baja por la montaña, digamos, se fue diseminando por un montón de corrientes distintas, algunas con más ética en su uso y otras no tanto. Por lo tanto, la madre de aquella, si se quiere, de las catástrofes actuales, ambientales, éticas y políticas también, somos herederos de aquel momento de mediados del siglo XX. Sí, también estaba pensando en la discapacidad, que era un tema que traía también María Eugenia al programa, porque hay una tecnología relacionada a las políticas de salud, donde digamos, la función que cumple la tecnología es ayudar a un cuerpo que ha tenido un accidente, una mutilación o alguna deficiencia, que esa tecnología lo ayude a poder caminar o a poder moverse o a poder completarse, un cuerpo incompleto. Eso también tiene mucho que ver no solo con la guerra, sino también con la salud, en el aspecto más positivo de la utilización de la tecnología. Y cualquiera de nosotros, bueno, yo soy la más vieja del grupo, pero cuando uno iba al médico hace 40 años atrás, 30 años atrás, cualquier especialista, no había nada tecnológico en el consultorio o en la clínica. De hecho, las mujeres de mi edad, cuando teníamos hijos, no nos hacíamos nunca una ecografía. Y no hace tanto tiempo. Porque las ecografías eran pensadas para casos de emergencia, para casos de algo que había que revisar en un embarazo, pero hoy
lo más frecuente es hacerse varias ecografías durante un embarazo. Pienso en toda la tecnología que utilizan hoy los dentistas, los oculistas, los traumatólogos. Sí, también es importante pensar en la tecnología como una serie de protocolos y estadísticas y planillas a completar, digamos. En este sentido, la medicina desde mediados del siglo XIX en adelante está completamente regida por mediciones de protocolo y que eso ya son una tecnología en sí misma. Claro. Entonces, a partir de ahí se fue gestando todo un nuevo aparataje, digamos, médico, jurídico, psiquiátrico, pero que tiene su origen en toda esta serie de mediciones y demás del siglo XIX. Claro, porque estamos pensando la tecnología en un sentido amplio del término, porque siempre en general relacionamos la tecnología con una cuestión mecánica o un aparato, pero hay tecnologías, como bien decís, que tienen que ver ya con un registro. Por eso yo sujeto. Trataba de marcar la distinción o de hacer la relación y marcar el cruce que hay, no solamente, digamos, tecnologías del cuerpo, vamos a hablar de audífonos y de prótesis de brazos o de piernas, sino también vamos a hablar de sueros, de píldoras, todas cosas que no se ven y que aparentemente no están. Si uno nos ve completos, decimos, bueno, yo no tengo ningún elemento tecnológico, y en realidad somos todos necesariamente hijos, somos indefectiblemente hijos de esta tecnología que nos atraviesa corporalmente desde antes de nacer hasta la muerte y con posterioridad a la muerte, decíamos el otro día también, si consideramos de que se puede guardar indefinidamente ADN, células madres así que yo creo estamos que en esto la clave es esto que vos traías hoy de el uso ético de estas tecnologías, porque así como pueden, digo, en los ámbitos, digamos, de más familiaridad para mí, la discapacidad, por ejemplo, así como puede mejorar la calidad de vida de una persona de una manera, digamos, sustantiva, también muchas veces, bueno, se genera como toda una industria en torno a esto que lleva como, o que trae patente el mandato de la normalidad, digamos, que esto para mí es fundamental. Esto que vos traías, los audífonos, por ejemplo, hay muchos niñes a los que les obligan a usar audífono con hipoacusia, y muchas veces no es ni siquiera la mejor manera de comunicarse, digamos, como también esto anula la posibilidad de entender que hay otros modos posibles a veces. A eso como que me interesa apuntar, ya que cada persona, digamos, es como esto, la subjetividad, no perder en esto la subjetividad con el atravesamiento tecnológico. Nair, ¿querías decir algo? No, de la mano de lo que decía María Eugenia, recontra interesante, de respetar el modo de ser y estar en el mundo de cada uno sin tener que adecuarse a la norma hegemónica. Y en el mismo sentido podemos pensar toda clase de autismo y demás enfermedades, ¿cómo le llamamos? Bueno, capacidades especiales. Cuando se habla de capacidades especiales, porque realmente el lenguaje se está tornando cada vez más complicado, porque cualquier cosa que uno diga puede ser interpretado de una o de otra manera. Lo que pasa es que el lenguaje construye. Totalmente, sí. Es así. Me retracto de esa palabra y bueno, pensar el autismo como un modo especial de estar en el mundo, un modo especial como todos. Justamente eso. ¿Hay algo que falta? ¿Es necesario ser medicalizado? ¿Es necesario ¿Hay alguien que sea completo? Claro. ¿Hay algún sujeto que sea completo? O totalmente normal dentro de los parámetros de la normalidad de una época, ¿no? Que de cualquier manera esto tampoco, la idea, digamos, es como esta cuestión de la multiculturalidad y la diferencia y de no, hay relaciones de desigualdad construidas. Sí. Eso también es real. Pero bueno, me parece como re importante esto del lugar del sujeto, del lugar del deseo también, y de respetar como los distintos modos de estar y de habitar el mundo.